Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. Dios te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida, y me acompaña mi amigo, hermano Edgar Nazario, también pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento. Hoy nos vamos a poner los guantes y vamos a pelear con los evolucionistas. ¿Cómo es? Pues vamos a decirle de dónde vienen los dinosaurios de verdad. Vamos a contestar la pregunta. Vamos a preguntar si vino primero la gallina o el huevo. O el huevo. Pues hoy es el día que vamos a bregar con eso hoy. Hoy tenemos el tema: ¿cómo respondemos al debate de la evolución? En el transcurso de la historia, el debate sobre este tema, sobre la evolución, ha generado numerosas discusiones y divisiones. Sin embargo, ¿qué pasaría? Hacemos la pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, buscáramos un entendimiento más profundo y constructivo? En este episodio exploraremos 3 puntos clave que nos ayudarán a avanzar más allá del conflicto hacia un diálogo constructivo sobre este tema. Comencemos a reflexionar sobre la armonía entre la creación y la evolución según la palabra de Dios. Pero antes de eso quisiera tomar un momento. Disculpa que interrumpa, Carlos, porque tenemos que ayudar a nuestra audiencia a saber de que hemos añadido ciertos aspectos para poder mejor alcanzar a las personas y al mismo tiempo hacer contenido que pueda ser de bendición a los hermanos de tu iglesia, a tus amistades en la escuela. Y hay muchas personas que no saben todavía que tenemos una página web. La dirección es madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Entonces, la meta de esta página tiene información, obviamente, del ministerio de la iglesia, donde el hermano Carlos es pastor, donde yo estoy sirviendo al Señor pastoreando. También, entonces, tenemos no solamente las grabaciones de cada programa, pero también, entonces, tenemos la conexión a los artículos. Hay un blog donde, entonces, tomamos cada programa y escribimos como quien dice, un escrito, algo más resumido, porque hay personas que tal vez no tienen el tiempo para escuchar todo el programa, pero en unos 10-15 minutos pueden leer el artículo. Y para las personas que no saben, al momento tenemos, por ejemplo, temas como ¿podemos confiar en la Biblia? Es un tema que yo creo que está muy interesante, más en un mundo donde se cree que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo no puedo creer en la Biblia ha sido cambiada. Muchas personas... Pero eso no pasa, ¿verdad? No vemos un mundo que la verdad no está siendo atacada todos los días. Bueno, imagínate. Cuando hoy en día la gente cree que un hombre puede ser mujer, la cosa está difícil. Otro artículo que llegamos a compartir es cómo se relacionan el sufrimiento y la prosperidad. Tampoco porque ¿por qué estamos haciendo esto si nadie sufre? Porque queremos ir contra el fluir del río cultural. Queremos ir en contra de todo. Así que es un buen aspecto que hay que considerar. ¿Cómo es que se relaciona el sufrimiento y la prosperidad en la vida cristiana? Otro tema que tocamos que creo que fue de mucha bendición es cómo lidiar con hijos homosexuales. ¿Cómo lidiar con hijos homosexuales? Entendemos que en un mundo donde el diablo está tirando todo, ¿verdad? Todo tipo de mentira, todo tipo de engaño,
Entendemos que nosotros somos más que vencedores porque Cristo es el Señor del universo y Él ha conquistado, y debemos entonces tener ese tipo de respuestas cuando nosotros tenemos que lidiar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, yernos, familiares, abuelos, porque hoy todo el mundo parece que le está dando esta fiebre rara de pensamientos locos, y la palabra habla de cómo nosotros podemos dar respuestas a un mundo que está perdiendo la esperanza. Así que madurandoencristo.org, busca la información, comparte este contenido. Créeme, sabemos que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Y hoy no nos vamos a quedar atrás, como decimos en Puerto Rico, porque tenemos un tema también muy importante, y es cómo respondemos al debate sobre la evolución. ¿Cómo veremos este tema? Bueno, lo veremos en tres puntos. En primer lugar, la creación y evolución. En segundo lugar, el papel de la ciencia y la fe en la creación. Y en tercer lugar, diálogos constructivos entre diferentes perspectivas. Ahora, Edgar, viendo estos tres puntos que hemos hablado, viendo la problemática, ¿cómo podemos comenzar a reflexionar sobre este tema con el fin de tener un diálogo constructivo? Bueno, yo creo que aquí el reto más grande que nosotros encontramos es, número uno, entender que el clima que tenemos en nuestra sociedad es uno donde está totalmente volcado a una perspectiva secular. O sea, como quien dice, lo que está de moda, lo que está cogiendo más moda, lo que está tomando más fuerza, más ímpetu, es la idea secular. Pero yo diría que antes de poder entender, hay algo que tenemos que comenzar, y es entender las diferencias entre la creación y la evolución. Porque esto es una de las guerras que yo he encontrado en las universidades cuando hablo no solamente con profesores, pero con estudiantes. La idea de que ellos dicen, sí, bueno, eso de la creación no existe porque eso es algo religioso, eso nadie puede probarlo, pero nosotros tenemos ciencia, nosotros tenemos estudios, nosotros tenemos, ¿verdad?, evidencias, tenemos fósiles, diferentes cosas que ellos dicen. Pero yo entonces, como persona que creo en el Señor, que mis raíces son bíblicas, yo tengo que llevar a esa persona a entender algo que es sencillo. Número uno, todo requiere un creador. Por ejemplo, si usted y yo estamos caminando en la playa y tenemos una piña colada cristiana, obviamente no. Claro, ya sé que hay personas que eso le va a ayudar a no dañar la mente. Estamos caminando y de momento vemos al piso, llega una ola y vemos un reloj Rolex. Entonces vemos el reloj Rolex. ¿Pero a qué playa tú estás yendo para ir contigo? Yo no sé, me vino de momento, pero obviamente es una playa cara donde la gente pierde Rolex. Vemos el Rolex, lo recojo. ¿Usted sabe lo que nosotros no vamos a pensar? Ay, mira, Carlos, este mar parece que tomó una concha y millones de años pasaron y escupió un reloj Rolex. Eso nadie lo va a pensar. ¿Sabe por qué? Porque eso es ignorante. Porque usted ha visto un reloj. Y todo el mundo sabe que algo como un reloj tiene un creador. O sea, hay un aspecto tan detallado que, como que dice, que se cae de la mata, dicen por ahí, ¿verdad? Es la idea de que usted sabe que porque un reloj requiere un creador, una pintura requiere un pintor, un edificio requiere un grupo de hombres que puedan, arquitectos, constructores, personas ingeniero, que van a... O sea, hay tantas cosas, claro. Carlos. Entonces, yo comienzo con la Biblia. Y la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo radical en este tiempo. Así que saludos a toda la gente en todas las universidades liberales que están escuchando esto. Saludos, los amo. Gracias por escuchar. Solamente Dios creó un hombre y una mujer. O sea, no diferentes versiones de pronombres que sigan añadiendo inventos locos. Es más, yo vi en binario, internet. Fluido y... Sí. Escucha esto, Carlos. Yo escuché a alguien. Bendito, porque es que el pecado hace a la gente bruta. ¿Okay? Se da, claro que sí. Dicen que usted se puede identificar, hablando de los pronombres y todas esas cosas locas, usted se puede identificar con una estación del año. ¿Cómo es eso? Es que no hagas la pregunta, Carlos. Tú quieres lógica. Ese es tu problema, Carlos, que tú quieres ser lógico. Que tú quieres hacer sentido. Esta gente no le importa el sentido, no le importa la lógica. O sea, ponte a pensar. Eso es como una persona, y yo vengo a la pregunta, Carlos, una pregunta. ¿A qué huele el color 7? Dice, pero espérate, Edgar, pero ¿a qué huele el color 7? Papito, tú estás bien, tú comiste, te bajó el azúcar.
¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y cuando nosotros vemos Génesis 1:27, el relato de la creación en Génesis no necesariamente contradice la idea de la evolución. Ahora, claro, yo no estoy afirmando la evolución, pero sí vemos de que hay un aspecto, hay como 7 o 8 formas de lo que se llama evolución. Y sí vemos que, por ejemplo, los animales pueden cambiar y modificarse dentro de lo que es su especie, pero siempre van a ser gatos, siempre van a ser perros, siempre van a ser un pescado, siempre va a ser, qué sé yo, una araña. O sea, las cosas no van de una a la otra. Uh-huh. Entonces, la evolución es algo que Dios ha creado, la modificación, la adaptación, amén, no hay problema. Eso es un aspecto de evolución, pero no es la que dicen allá en la universidad. Sí, que salimos de un mono y el mono todavía está por ahí. Sí, sí. Pues si hubiera evolucionado el mono no existiría. Exactamente. O la idea de que no, nosotros estábamos, ¿verdad? Éramos un pececito en el agua, ajá, después le crecieron patas, salió del agua, entonces milagrosamente paró de respirar en el agua, crecieron pulmones, entonces sigue caminando, se convierte en una vaca, después o sea, es un revolú. Es una historia loca. Pero eso es lo que la gente cree. ¿Y sabe qué? La creación no es solo un acto pasado, sino uno continuo acto de Dios en el mundo. Y tenemos que nosotros comenzar siempre diciendo, en el principio Dios creó. Imaginemos un artista, para ilustrar esto que hemos estado hablando, que pinta un hermoso cuadro. Y a medida que observamos esta obra, vemos como cada trazo de este artista se une para formar una imagen completa. De la misma manera, Dios está constantemente obrando en el mundo, guiando la evolución hacia su propósito final. O sea, que las cosas no están corriendo aquí al garete, como podemos decir. Dios está en control. Por lo tanto, al comprender que la creación y la evolución no son mutuamente excluyentes, podemos apreciar la grandeza del diseño de Dios en todas las formas de vida. Debemos de cuidar y preservar la creación de Dios, reconociendo nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios, como mayordomos designados por Dios en este mundo. Y eso es lo que queremos comunicar. Recuerde, hay una diferencia entre la creación y la evolución. Está la creación, que es la forma que Dios trae las cosas a ser, y está la evolución, que hay un aspecto de evolución que es correcto. Mire, entienda algo, déjeme ayudarle, porque tampoco quiero que alguien se sienta incómodo. En la ciencia, en el proceso científico, uno puede observar algo y probar algo. Usted puede hacer una tesis, ¿ok? Pero cuando usted no puede observar nada y usted no puede probar nada, usted no puede creer nada. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo sé de que Dios creó porque entiendo que Él tuvo un hijo que vino a este mundo, murió. Está en las escrituras, hizo milagros, está aún en los récords de los historiadores no cristianos que verifican que este hombre existió. Nadie encuentra el ADN de Él, no está en ninguna tumba, y por cuanto Cristo es Dios y es el Hijo de Dios, porque Él es Dios, entendemos que la palabra de Dios fue autenticada como la palabra de Dios. Entendemos que el narrativo bíblico es verdad. Ahora, pero que usted cree en la Biblia, usted es un religioso, usted se... Oye, tranquilo, no hay problema, este es un problema. Dame un brequecito para hacerte un argumento. En la evolución como tal, dame la foto, dame los videos, dame los fósiles, muéstrame que venimos de una cucaracha en el agua y nos convertimos en un hombre. Dame la evidencia, dámela, quiero verla. No existe, no existe. Pero nosotros tomamos ese aspecto de ciencia y lo convertimos en religión. Adoramos en cierto aspecto. Y ese es el problema. Amén. Entonces ya hemos visto la creación y la evolución y cómo estos no se excluyen mutuamente. Entonces ahora, ¿cómo podemos comenzar a reflexionar sobre este tema para tener un diálogo constructivo? Bueno, yo creo que hay que entender el papel de la ciencia y la fe en la creación. Hay gente que dice, no, porque si es fe no tiene que ver con ciencia. Perdóneme usted. O sea, todo lo que nosotros aún hemos podido verificar, hay un aspecto donde la palabra de Dios, aunque no es un libro de biología, pero hay aspectos biológicos que vemos. Claro que sí. Y un aspecto biológico en la declaración de Génesis 1:27, que Dios hizo al hombre, hombre y mujer. Eso es una declaración absoluta de verdad.
O sea, no hay 32 diferentes pronombres ni esa loquera que se inventa la gente. Entonces es interesante recordar porque cuando nosotros consideramos las escrituras, particularmente 1 Tesalonicenses 5:21, obviamente el apóstol Pablo hablando, creo que es importante y lo voy a leer, pero quiero decirte que en este texto en particular, quiero que ustedes entiendan que nos insta a examinarlo todo, retener lo bueno. Esto nos recuerda que tanto la ciencia como la fe pueden iluminar nuestra comprensión del mundo que nos está rodeando. Y esta es la presión que las personas creen. Creen que porque se está en la Biblia no es verdad. Todo es fe, nada se puede probar. Y yo estoy en desacuerdo. Leo del texto como tal, dice Pablo, examinarlo todo, retened lo bueno. Entonces, nosotros podemos examinar. Mire, recuerde que la ciencia, número uno, nunca crea nada. La ciencia descubre las cosas. Uh-huh. El hombre nunca ha creado nada en el aspecto de lo que ya está allí. No, eso ya el hombre lo descubrió. Right? Y eso es muy importante entender. Cuando nosotros hablamos de los procesos evolucionarios que podemos probar científicamente, podemos observar, probarlo como está. Eso es algo que se puede probar. Y es importante, Carlos, que la ciencia y la fe no son enemigas, sino aliadas en nuestra búsqueda de la verdad. Es más, la ciencia nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo físico, mientras la fe nos da una comprensión más profunda de su significado y propósito. Mire, la fe, escuche bien, vamos a hablar de Darwin un momentito, ¿verdad? El gran Darwin. Darwin decía, su mundo, su perspectiva era, nada tiene sentido, nada tiene valor, todo ha sido, se ha desarrollado al azar. Aquí no tiene nada tiene razón de ser. Entonces, es pensamientos como los de Darwin, ¿verdad? Casi un pensamiento fatalista. No, entonces imagínate, en el mundo de Darwin, no me hables de derechos humanos, no me hables de derechos civiles. En el mundo no me hables de que eso es injusto. Mire usted, cállese la boca que en el mundo de Darwin no existe la injusticia. ¿Por qué? Porque usted asume que hay un parámetro de justicia. Para haber parámetro de justicia tiene que haber ley. Para haber ley tiene que haber juez, tiene que haber dador de ley. Este es el problema, Carlos. Que la gente quiere los beneficios de un creador en la aplicación de la vida, pero quieren la ausencia de conciencia, decir que no hay Dios. Perdóneme usted no puede robar del punto de vista mío de mi vida. O sea, yo tengo un punto de vista que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. Pero usted dice, no, Dios no creó. Entonces, ¿de dónde usted saca esa necesidad de justicia? ¿De dónde usted saca la necesidad de que esto no es correcto? Pero es que no importa si todos nosotros sencillamente somos un montón de burbujas. No importa que una burbuja sea más burbuja que otra. ¿Cuándo usted ha visto que los leones se llevan a corte? Right? Cuando uno va detrás de una gallina o detrás de una gacela, ¿cuándo usted ve que la gacela lleva al león a la corte? No existe, porque en el mundo animal no hay ese entendimiento de justicia. Eso solamente viene en el corazón del hombre que es hecho en la imagen de Dios. Por eso la Biblia dice que la ley de Dios está puesta en el corazón del hombre. La idea de que todo el mundo entiende lo que es bien o malo está en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado de esa forma. Entonces es importante, vuelvo y digo, entender la dinámica entre el papel de la ciencia y la fe en la creación. Ahora, esto lo podemos ilustrar de esta manera. Imaginemos un explorador que utiliza un mapa y una brújula para navegar por un terreno desconocido. La ciencia, en este caso, proporciona el mapa, mientras que la fe actúa como la brújula que guía su camino. Ambos son necesarios para llegar a nuestro destino con éxito. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, al integrar la ciencia y la fe en nuestra comprensión de la creación, podemos adoptar una perspectiva más completa y enriquecedora. Debemos estar abiertos a aprender de ambas fuentes y buscar la verdad en todas sus formas. Y eso es importante entender, de que cuando nosotros estamos integrando la ciencia y la fe en nuestra comprensión de la creación, no estamos negando que Dios nos dio evidencias. Dios, mira, la evidencia más grande de que hay un Dios, vuelvo y se la repito, es de que hay un Hijo de Dios. La evidencia de que hay un Dios Padre, Creador, la cual fue a través del Hijo, es de que hubo un Hijo, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que vive en esta tierra. Y eso no debe de ser muy complicado para nosotros. Dios ha dado evidencias. Y es importante sostener y someternos a ellas. Y la palabra de Dios no es un libro de fábulas. Amén. Hemos visto hasta ahora la realidad de entender las diferencias entre la creación y la evolución. Y en segundo lugar, el papel que juegan estas dos, la ciencia y la fe, en la creación.
Ahora, viendo estos dos puntos, entendiendo estas realidades que hemos discutido hasta ahora, Edgar, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos de hacer? Punto número 3. Aprender a tener diálogos constructivos entre diferentes perspectivas. En el mundo de hoy, escuche bien, en el mundo de los demócratas, en contra de los, ¿cómo se llaman los otros? El problema es lo mismo. Esto no sucede, Edgar. Todo el mundo se lleva lo más bien. Bueno, yo no sé. No hay problema en las redes sociales. Parece que tú estás viviendo en otro mundo, porque muchachos, entre los republicanos y los demócratas, los azules, los rojos, los flacos, verdes y los violetas, los flaquitos y los gorditos, todo el mundo se quiere arrancar un pedazo. Entonces hay que aprender, hermano, a tener diálogos constructivos de diferentes perspectivas. ¿Por qué yo digo eso? Hermano, porque entienda algo. Teniendo la oportunidad de, vuelvo y dicho, de haber tenido muchas conversaciones con estudiantes de universidad, de escuelas, aún profesores, es importante entender que para el hombre que no es espiritual, lo espiritual no le llega. Pero nosotros podemos hablar de conceptos que no son espirituales para apuntar a la realidad de que hay una verdad espiritual. Por ejemplo, Proverbios 27:17, mire lo que dice. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué es lo que le saca ese filo? Cuando un hierro aguza otro hierro. Entonces, eso es importante entender porque nos está diciendo y nos enseña la importancia de interactuar con otros y aprender de sus puntos de vista. Entienda lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que al yo aprender el punto de vista de ellos me va a hacer creer, ¿verdad? Lo que ellos creen. Yo no voy a darme No, yo no estoy diciendo eso. Sí, no estamos diciendo, métete en una vida monástica, sepárate del mundo. No, eso no es lo que estamos diciendo. No, nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es de que hay una realidad que si nosotros genuinamente podemos hablar con una persona, no es porque yo quiero entender mayor su error. No estoy diciendo eso. Yo quiero que esa persona en la conversación que estamos teniendo pueda, si Dios le place, entender la hermosura de la verdad. Pero alguien tiene que presentarla. Y si nosotros entonces no estamos dispuestos a hablar con personas que no están de acuerdo con nosotros, con humildad y amor, puede ser que usted esté mostrando que el fruto del Espíritu tiene un aspecto que hay que crecer. Sí, porque estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Exactamente. Tenemos que ser personas tranquilas, de caridad, de respeto, de amor, lentas para la ira, escuchar. Y esto es una forma muy importante. Entonces, el diálogo constructivo, Carlos, nos permite enriquecernos mutuamente a través del intercambio de ideas y perspectivas. Eso es muy importante. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, podemos buscar puntos en común y trabajar juntos hacia una comprensión más profunda. No podemos comprender si no hablamos. Amén. Sí, es una gran realidad. Vamos a ilustrar esto como siempre hacemos. Imaginemos un puente que conecta dos montañas. Estas montañas están separadas por un profundo abismo. A medida que las personas caminan por el puente, se encuentran en el centro y pueden apreciar la vista desde ambas perspectivas. Del mismo modo, el diálogo constructivo nos ayuda y nos permite ver la verdad desde diferentes ángulos. Al participar en un diálogo constructivo, debemos practicar la escucha activa. Eso es lo que hemos estado hablando. Tardo para hablar y pronto para escuchar. Correcto. Entonces, y el respeto también hacia los demás, recordando lo que acabamos de leer. Todo el ser humano ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen ha sido rota por el pecado. Pero debemos de tratarlo con la dignidad y respetarlo. Incluso cuando no estemos de acuerdo. Vemos hasta cómo la perspectiva cristiana nos ayuda a tener una sociedad viable. Esto nos ayuda a cultivar relaciones saludables y avanzar a una comprensión más completa de la creación de Dios. Y en muchas ocasiones nos sienta también amar al prójimo y también extender el evangelio mientras tenemos estas interacciones. Vuelvo y digo, el problema grande que nosotros tenemos en este mundo es que no nos gusta ejercer humildad. Queremos, no, porque es que ellos están mal. Mire, cuando yo he hablado con personas que creen cosas que no son ni normales, son cosas anormales, así sea de aspectos sexuales, así sean aspectos religiosos, así sean aspectos de herejía, yo no hablo con ellos porque quiero que me convenzan. Yo sé la verdad, por la gracia de Dios conocemos la verdad, tenemos la escritura. Pero la idea es que nosotros en ese diálogo podamos ser de bendición para ellos. Entonces, en conclusión, el debate sobre la evolución, Carlos, nos invita a reflexionar sobre la armonía entre la ciencia y la fe,
así también como fomentar un diálogo constructivo entre diferentes perspectivas. ¿Por qué? Bueno, porque al hacerlo podemos avanzar más allá del conflicto hacia una comprensión más profunda. Entienda que la meta es una comprensión más profunda. No es que usted ya no lo entiende, usted lo entiende, pero esa persona no lo entiende. Y solamente una persona puede tener fe cuando nosotros hablamos. Right? Hablamos del aspecto de la fe, de que la fe es el producto de escuchar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y nosotros tenemos que poco a poco tener esa paciencia para que esa persona pueda venir a un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su hermoso evangelio. Así que volvemos de nuevo a tratar de motivarle, hermano, a las personas que nos escuchan. Finalmente, por la gracia, tenemos ya la página web disponible. Quiero que puedas ir allá. Si tienes un comentario en el blog, coméntanos ahí. Claro que sí. Dinos lo que te gusta, lo que quieres ver. ¿De dónde nos escucha? Sí, muy interesante. Así que puedes ir a madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Así que quiero que vayas allá, veas los diferentes programas, compártelos. Estamos tratando de ser muy intencionales en lo que estamos grabando. Queremos grabar programas que puedan tocar tópicos y temas que sean de bendición para todo cristiano. Y yo creo que esa es la meta del corazón, de poder compartir temáticas que sean relevantes de hoy. Y el Señor obviamente que nos puede ayudar y por lo menos cuando Carlos y yo nos sentamos a hablar y a platicar cómo podemos preparar el próximo proyecto, nuestro deseo, nuestro corazón es de poder hacer algo que pueda impactar. Número 1, una temática que es regular en la vida diaria, pero 2, que tenga una perspectiva siempre bíblica. Por eso nosotros decimos de que nuestro eslogan, nuestra temática, nuestra idea es nutriendo el alma y creciendo en gracia. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, lo único que va a nutrir su alma es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos creciendo en gracia, ¿por qué? Porque no la merecemos. Y la palabra de Dios es un recordatorio diario de que Dios nos ha dado algo que nosotros no merecemos. Y por lo tanto, esa es la idea detrás de todo lo que estamos pensando. También, Carlos, información de tu iglesia. ¿Dónde la puede gente buscar información de tu iglesia? Claro, sí. Tenemos nuestra página web, www.ihbraam.org. ihbraam.org. Ahí está la información de nuestra iglesia. Puedes visitarnos, estamos a la orden cuando quieran para servirle. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Madurando en Cristo. Esperamos que nos acompañes en la próxima. Dios te bendiga. Carlos, gracias por acompañarme. Un placer siempre, mi hermano. Hasta entonces. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.